Bueno, familia, bienvenidos una vez más a este su espacio realmente católico. Pero hoy vamos a hablar del evangelio del día de hoy. Algo que me nació leyendo lo que dije, no, tengo que hacer este video. Pero antes, cafecito. A ver, vamos a hablar, señores. Primero, antes que todo, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones el día de hoy para todos ustedes. Espero que Dios en este mayo 28 de 2025, pues derrame un montón de bendiciones. Y ojo, si tú no tienes la costumbre de leer el Evangelio todos los días o las lecturas diarias, te recomiendo que lo hagas porque es de mucha, pero mucha bendición. Pero quiero, bueno, sin enredarnos más, sin dar mucha vuelta, quiero eh, compartir contigo las reflexiones que yo me llevo, las preguntas que me hago cuando escucho este evangelio y las cositas que he llegado a responderme. Creo que pueden ser de mucha ayuda, no solo para mí, sino para todos los que no oyen por ahí afuera y quizás por algunos hermanitos que también andan buscando reflexionar. Así que bueno, dice, el evangelio de hoy está tomado de San Juan 16. San Juan 16 del 12 al 15. Así que quiero comenzar de una vez y vamos a reflexionarlo de una vez. Dice así, empezando, miren, empezando el autor dice esto, en aquel tiempo, y esto quédate con esto, porque esto es muy importante, es en aquel tiempo, no en este, no en el ahora, no. El texto dentro de su contexto, para que no se vuelva un pretexto. En aquel tiempo dijo Jesús, y ojo, ¿por qué hago este paréntesis de aquel tiempo? Porque hay personas que quieren interpretar la Biblia con los ojos de hoy y no se puede interpretar la Biblia ni entender las cosas de la Biblia del todo al 100% con los ojos de hoy. No todo lo que está en la Biblia se va a entender con los ojos de hoy. Hay cosas que hay que leerla dentro de su contexto y este texto es una de ellas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles. Vuelvo y repito, tengo muchas cosas que decirles. ¿Quién tenía? Jesús. Aún tenía muchas cosas hasta ese momento, muchas cosas que decirles. Quiere decir que no le había enseñado, quiere decir que no le había transmitido, quiere decir que hasta el momento que tú estás leyendo esto en la Biblia, no se habían dicho, no se había escrito, no se había revelado, o más bien Jesús, Dios, había entendido en su inmensa sabiduría que no era prudente mostrarles ni enseñarle a sus apóstoles y discípulos. ¿Por qué? Porque él mismo no lo dice aquí, porque todavía no la podían comprender. Pero ¿qué te está diciendo esto? ¿Qué dice el texto con esto? Que hay cosas que requerían de una madurez espiritual un poquito más elevada, un poquito más desarrollada, una fe más plena. ¿Por qué? Para que podamos entenderla. Y es lo que pasa con nosotros, los que estamos empezando en la fe. Digo nosotros, porque, bueno, estoy hablando así para todos, pero es lo que pasa con los hermanitos que están empezando en la fe, que quieren entenderlo todo de golpe y no es así. Hay cosas que todavía no la vas a ir comprendiendo, que es pasito a pasito, mientras vas caminando lo vas a ir entendiendo. Pero no solo eso, hay cosas para nuestros hermanitos separados de esta parte que no están por escrito porque todavía hasta ese momento no se habían revelado. Hasta el momento que se escribe la carta que hoy componen la Biblia, hasta ese momento no se habían revelado. Una de las cosas que siempre dicen, bueno, pero la Asunción de María, ¿dónde está eso? ¿Dónde quedó eso en la Biblia? Porque uno no lo dice. Digo, pero a ver, es que había de suceder. No había pasado porque María estaba todavía ahí viva, con ellos, caminaba con ellos. Ahora, el día que pasó, pues ya ellos lo entendieron, lo vieron, lo vivieron, lo comprendieron y lo enseñaron después de ahí. ¿Por qué? Porque no era ellos los que entendían. No, no era por su propia cuenta que lo entendían, era que el Espíritu de la verdad los iba a guiar, lo irá guiando hasta la plena, hasta la verdad plena, dice la palabra. Que el Espíritu Santo, sus dones espléndidos que se reparten con nosotros, a nosotros, perdón, de la sabiduría y todo, se nos iba a ir revelando estas cosas cuando fuera prudente revelársenos, cuando fuera prudente que nosotros la entendiéramos, cuando sucedieran, porque por eso así, porque él no hablará por su cuenta. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sino que hablará, que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Aquí no lo dice claro. Habían cosas que iban a suceder que después la íbamos a entender más claro. Sí, esto tengo que decirlo porque yo te pregunto, si aquí nos está diciendo el Espíritu, él, ¿quién? El Espíritu de la verdad, los irá guiando hasta la verdad plena. Yo te pregunto, ¿cómo es que Jesús nos está diciendo aquí que el Espíritu
de la verdad, no el espíritu mentiroso, ni el engañador, ni nada, no, el espíritu de la verdad nos irá guiando a la verdad plena. ¿Cómo es posible que durante 1500 años había una iglesia ya dada en manos de los apóstoles, de sus discípulos, que iban, eh, ¿verdad? Eh, por así decirlo, de generación en generación durante 1500 años? Y luego de 1500 años llega un fulano Lutero a fundar otras cosas de cosas que sí ya quedaron por escritas, a decir lo contrario a esas cosas, a creer otras cosas y a decir, o sea, ¿cómo no nos damos cuenta de que esto es ir en contra de lo que Jesús nos está diciendo directamente? ¿Cómo es que después de 1500 años va a llegar alguien a decirnos que las cosas no son así cuando es el mismo espíritu que nos está guiando a la verdad plena? ¿Cómo? Ah, pero muchos cuidados si comienzas a pensar, no, pero es que hermano, es que inventar cosas que no es, no es inventar. Es que Dios nos fue revelando ciertas cosas. Es que hay cosas que no quedaron por escrito. Muchas otras cosas hizo Jesús, muchos otros milagros que no quedaron escritos en ese libro y que si se escribieran, no dieran los libros de la página del mundo entero para eso. Claro, eso es algo, eso es una exageración, pero a lo mejor tampoco dieron porque Jesús hizo muchos milagros y es la verdad. Otras cosas hicieron los apóstoles que no quedaron escritas en este libro. Y así sucesivamente hay muchísimos pasajes donde dice, y Jesús hizo, y el día que Jesús se le aparece también dice, Jesús hizo muchos más milagros delante de los apóstoles, pero no quedaron por escrita, pero estas sí quedaron para que usted crea. O sea, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque así le pareció bien a Jesús. Así le pareció bien a Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que la fe de nosotros como cristianos, debemos de ir caminando y madurando para poder ir entendiendo ciertas cosas. Así de sencillo. Y no podemos pedir que un libro tenga todo de un sopetón. No. Eso es imposible. Es que eso es imposible realmente. Con lujo y detalle, con palabra y con hecho. No. Por eso Jesús dejó una iglesia. Por eso Jesús dejó unos apóstoles a cargo de su propia iglesia. De la misma iglesia que él fundó, dejó a unos apóstoles a cargo de esto y de esos 12 sacó a uno y de ese uno en sucesión hasta el día de hoy. Por eso te pregunto, ¿tú le crees a Jesús? Porque Jesús nos está diciendo, los guiará a toda verdad. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que la misma iglesia que en el año 1995 toma la iniciativa de juntar todas las cartas que se leían en todas las sinagogas de todas las iglesias católicas de ese entonces, o de todas las únicas iglesias que habían, que era la única, la iglesia de Cristo, ni voy a mencionar la palabra católica para que no se asusten, pero la iglesia católica, la única iglesia que había, ¿cómo es posible que esta misma iglesia que fue guiada por el Espíritu Santo a la verdad de recopilar todas las cartas y decir, esto es palabra de Dios, ¿cómo es posible que esta misma iglesia de la cual tú heredas la palabra de Dios, hoy en día tú digas que está equivocada? Te pregunto. ¿Tiene sentido eso? O sea, ¿tiene sentido que Jesús guía a su iglesia para darnos la palabra de vida que hay que creer, la palabra que hoy tomamos por fe, y que en el mañana ya esa iglesia esté, pero a ver, eso no, y que en el mañana tú digas que esa iglesia está cayendo en un error? Pero es que, por favor, eso hasta decirlo suena tonto. Y lo digo con todo el respeto. Hasta llegar a pensarlo es ofensivo, no para mí, sino hasta para el mismo Cristo, que con sus promesas que nos hizo, ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella, y es el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad, el Santo Paráclito, etcétera, y no tan solo, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y mi palabra, o sea, por favor, eso es ir en contra de todo lo que Jesús ha enseñado a sus apóstoles. Por eso te pregunto, ¿cómo puede ser que una iglesia tiene 1500 años predicando, enseñando, diciendo, compartiendo las mismas cosas, las mismas doctrinas, la misma enseñanza, claro, teniendo en cuenta que habían cosas que en su momento no se nos habían dicho ni revelado? ¿Por qué? Porque todavía no era el momento oportuno para poder comprenderlas. Y Jesús lo sabía y Dios lo sabía y le pareció bien dejarnos a su santo paráclito, el Espíritu Santo, para que se nos fuera revelando poco a poco. ¿Por qué? Porque así es nuestra fe. Así es. Así que, ¿por qué digo esto? Porque no podemos querer encontrar en el siglo I la misma iglesia del siglo XXI. No se puede. Porque antes había una comprensión, voy a poner un número, 0, y ahora hay una comprensión más detallada, más desarrollada de las cosas.
Hoy podemos decir a boca abierta que muchos de nosotros, solo con leer las escrituras, ya tenemos un conocimiento más pleno que muchos de los discípulos de aquel entonces. Y sí, tengo que decirlo. Aunque suene feo, es la verdad. Pero es cierto, porque ahora tenemos un completo de todo. Hoy tenemos un desarrollo teológico más formado, más completo de lo que un discípulo de aquel entonces pudo haber tenido. Claro, pero ellos, ¿qué pasaba con ellos? Que andaban de la mano con el mismo maestro, los apóstoles. Pero los que fueron enseñados por los apóstoles, esos discípulos que fueron los discípulos de los apóstoles, pues habían cosas que ellos hasta el momento no entendían, pero entendían lo que tenían que entender, que era lo básico y fundamental para alcanzar la vida eterna. Ahora, todo lo demás que se nos fue revelando con el tiempo y que hoy en día tenemos este desarrollo teológico más pleno, más completo, ¿quiere decir que no es importante? No, no estoy diciendo eso, al contrario, es súper importante. Porque gracias a eso hoy podemos vivir más a plenitud nuestra fe, con una mejor comprensión, con mejores respuestas, con caminos que Jesús nos ha abierto para que todos podamos llegar a la verdad que es Él. Y al final todo esto nos conduce a Él, porque dice así, dice claro, dice así, Él los guiará a la verdad plena. Pero ¿quién es la verdad plena? ¿Quién es la verdad? Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder. O sea, cosas que no habían sucedido, que van a suceder. Pero ¿de quién habla el Espíritu Santo? Él me glorificará. O sea, habla de Jesús mismo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que nos guiará a la verdad plena. O sea, quiere decir que si hay algo que te está sacando de la verdad plena, que es Jesús, hay problema. Sí, pero ojo, no caigas en el error de pensar, bueno, por lo que los católicos te llevan a María. No, no. María nos lleva al Hijo, porque es a través de María que recibimos al Hijo en la tierra. ¿Ok? Y a Dios le pareció bien utilizar a María para regalarnos a su Hijo, para que su Hijo venga a redimir el mundo. ¿Okay? O sea, que cuidado con esto, no caigamos en esa tentación de pensar así. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Míralo aquí como te digo. Les vaya comunicando, pasito a pasito, poquito a poquito. Cuando tú le vas dando, Señor, ya entiendo la A, ok, vamos a enseñarte la B. Señor, ya entiendo la B, ok, vamos a la C. Señor, ya entiendo la C, pues vamos a seguir así sucesivamente para que vayas entendiéndolo poco a poco. ¿Por qué? Porque todo lo que el Espíritu Santo tiene que decir es lo del Padre. Y todo lo del Padre es mío, dice Jesús. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Así que, no sé, a ver, yo no sé qué te pareció esta reflexión del día de hoy, pero mira qué cortitas palabras Dios nos regala y qué tanto pensar acerca de esto. Pero hoy yo lo único que quiero es invitarte a que te tomes un minuto o quizás un rato de tu tiempo y comiences a analizar y pensar cuáles fueron esas cosas que Jesús fue revelando o cuáles son estas cosas que Jesús le enseñó a sus apóstoles. ¿Qué creían los primeros apóstoles? ¿Qué creían los discípulos de los apóstoles? ¿Qué creían los discípulos de los apóstoles? Y así sucesivamente, y te vas a ir dando cuenta que desde el siglo I hasta el día de hoy, la Iglesia Católica vive enseñando lo mismo, lo mismo. Claro, con sus desarrollos teológicos y sus estructuras eclesiásticas más desarrolladas, porque claramente, recuerda, en el siglo I hasta el siglo IV más o menos había una persecución, o del siglo II al siglo IV, había una persecución donde los cristianos estaban en catacumbas, y luego con Constantino ya había una paz de libertad de culto, una tranquilidad que podían celebrarlo ya con abierto, sin persecuciones. ¿Ok? Recuerden esto, porque hay muchas personas que caen en el error de pensar, no, porque la Iglesia Católica se funda con Constantino. Falso. La Iglesia Católica la funda Cristo. Porque todo lo que la Iglesia Católica enseña es lo que Cristo enseñó. Y lo que Cristo nos dejó por palabra que había que seguir enseñando. Así que no existe un cambio de doctrina antes ni después o sea, de antes y después de Constantino no existe un cambio de doctrina. Esto quiero decirlo porque hay personas que se han metido esto en su cabeza y piensan que es verdad. Eso es mentira, señora. No se dejen engañar del maligno. Recuerden, el Espíritu de verdad los guiará a la verdad plena. No a la mitad, no al chinchín, no al poquito, no al yo creo, no, a la plenitud de la verdad.
Ese es el rol del Espíritu Santo. Así que pidamos, señores, al Espíritu Santo que siempre nos permita seguir buscando esta verdad, seguir caminando en esta verdad y que sobre todas las cosas, pues, nos dé el entendimiento y la sabiduría que Él da, que es el mismo Dios que nos la da, para poder seguir entendiendo estas cosas. Eh, por último, te invito a que saca un tiempecito y lee la vida de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles y así sucesivamente. ¿Quién fue el primer papa? ¿Cuál fue el segundo? ¿Qué enseñó? ¿Qué decía? ¿Qué pasó? Dale el chance, da el beneficio de la duda. Y si, ojo, si hay algo en tu iglesia o lo que sea que los primeros apóstoles no creían, pues reflexiona en eso, porque la verdad es una y la verdad no cambia. Y la verdad es Cristo, que es camino, verdad y vida. Nos vemos en la próxima. Dios le guarde, le bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Chao, chao.